Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo conozco a la mayoría de ustedes, a la otra mayoría creo que pues, a lo mejor me conocen un poco, han escuchado hablar de mí. Ya Manolo dijo quién soy más o menos. Yo voy a explicar también quién soy. Gracias también, doctor Morales, por la invitación. Advierto, la charla que voy a dar es un poco una charla, una mezcla entre algo cultural con unas incrustaciones de algunos casos clínicos y un poco de filosofía. Eso es algo que creo que en sábado a estas horas es más algo que necesitamos. Y este es donde yo trabajo. Efectivamente yo vengo de aquí, salí de aquí y he vuelto aquí regularmente, pero ahora mi base es aquí en Lucerna. Esta es una de las ciudades más bellas de Suiza. Bueno, algunos datos del hospital en donde yo estoy, no sé cuántos habitantes tenga Tenerife en este momento, pero en la zona en la que yo trabajamos, este es el hospital central, pero somos 5 hospitales, es decir, a nosotros nos mandan muchos enfermos que tienen que ser tratados aquí porque es el centro principal. Son aproximadamente pues 500,000 de habitantes que tratamos, la mayoría de ellos pues se tratan de un alto nivel, tenemos muchas camas, mucha tecnología. Tenemos, en este caso, que voy a hablar un poco de oncología por Manolo Morales, que es el tema. Tenemos algo que a lo mejor ustedes conocen y que se necesita hoy en día. Son los tumor boards, o tumor centrum, o los centros de tumor. Es decir, que hay muchos especialistas, y probablemente ustedes también lo hagan aquí, que se reúne el cirujano, el radiooncólogo, el radiólogo diagnóstico, el intervencionista, etcétera, para discutir temas referentes al paciente y tomar las mejores decisiones. Así se maneja hoy en día. No es algo, esa es una palabra que pues ahí sí entra, ¿no? Es multidisciplinario en el sentido de que, claro, varias disciplinas se juntan ahí para discutir algo, ¿no? No que una persona sea multidisciplinaria, pero bueno, las disciplinas ahí se juntan, piensan más cabezas y se hace así, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos este león, ya lo verán, este es el Lucerna Intervention, Lion. Ese es nuestro grupo que formamos hace 2 años y bueno, así nos dicen ahí los leones, ¿no? Nosotros, bueno, este soy yo, para los que no me conocen, yo ahora soy el jefe de intervención, primero fui en Berna, ahora soy en Lucerna, y bueno, trabajo aquí, hay muchas compañías con las que yo también trabajo, porque una de las características que ya veremos es que pues, nosotros colaboramos y contribuimos con la industria muchísimo. Viene una cosa muy interesante, por eso dije es una charla cultural y quiero que se entienda muy bien. Cuando nosotros nos planteamos qué es un cirujano, o preguntamos, es fácil responderlo, ¿no? O sea, cualquiera en la calle le preguntas qué es un cirujano y te lo van a definir. La persona que opera, que te abre, que te quita o que te... ¿sí? Si yo digo un oncólogo, lo van a definir bien y lo ubican bien. En el hospital incluso se ubican perfectamente al oftalmólogo, a la ginecóloga, etc. Pero cuando uno habla del radiólogo intervencionista, tenemos problemas, ¿cierto? No nos identifican aún. No se sabe qué es como que el radiólogo pues no es el que toma las imágenes, pero y la intervención, ¿y qué es una intervención? En los tiempos de formación, realmente incluso esa palabra a esta persona que está ahí ya moviéndose, le irritaba, ¿no? Porque no, yo no soy radiólogo y intervencionista, no le gustaba. Pero desafortunadamente ya con el paso del tiempo, esta palabra ya se ha establecido y vamos a ver quién es un radiólogo intervencionista. Y ustedes, de aquí quiero que salgan con eso, quienes no tienen experiencia. Para ser un radiólogo intervencionista hoy en día, quizá en el futuro ya no se llame radiólogo intervencionista, simplemente intervencionista, no lo sé. Pero hoy en día pues es el radiólogo intervencionista. Tienes que pasar por un proceso muy complejo para hacerlo así. Tienes que ser radiólogo para empezar y eso nos ayuda muchísimo a nosotros como radiólogos. Nos hace tener unos pensamientos tridimensionales, las imágenes ayudan muchísimo para tener otra visión de lo que hacemos. No hacemos diagnóstico y por eso lo taché aquí, lo subrayé. Eso es exactamente lo que no somos. Sí somos radiólogos de formación, pero no. El radiólogo intervencionista, en algún momento dado tienes que abandonar el ver las imágenes de forma diagnóstica y sentarte ahí. Y a mí yo lo odio. Yo no soy ese tipo de persona que me siento ahí todo un día a ver imágenes. No puedo. Pero tuve que pasar por ese proceso por 6 años. Después, por lo menos tienes que hacer 2 años, aquí puse 3 porque hay centros como el nuestro que la educación es de 3 años de puro intervencionismo, es decir, hacer la clínica de intervención, hacer intervenciones obviamente, seguir a tus pacientes, es una disciplina bastante compleja, con lo cual, como pueden ver, por lo menos 8 o 9 años tienes que pasar para poder ser intervencionista y eso no es todo. Aquí en Europa
Últimamente hay una sociedad, hay una sociedad que se creó hace algunos años y ahora se creó un examen de certificación, el famoso EBIR, European Board of Interventional Radiology. Es decir, para que tú obtengas este certificado, además de haber pasado por todos estos años, tienes que hacer una prueba. Si la apruebas, porque es una prueba y no es fácil, si tú apruebas ese examen, te pueden decir ahora finalmente que eres un radiólogo intervencionista. Es decir, estamos ante un personaje en la clínica, ¿sí?, de cada hospital, que tiene una formación muy sólida, ¿sí?, tiene un legado muy sólido por detrás de él que lo respalda, hay pruebas, hay muchísimas cosas, pero que no tenemos un lugar muy reconocido, es la realidad en este momento. ¿Por qué no tenemos un lugar reconocido? Porque somos en este momento poquísimos en Europa. En Europa solo son por ahora más o menos 500 radiólogos intervencionistas que están certificados, son muy pocos, si nos ponemos a ver qué tan grande es Europa, ¿cierto? Entonces, pues esa es la cuestión ahora, hoy en día, que tenemos que tomar en cuenta. El papel que nosotros tenemos es importante y es válido. ¿Y qué hace un radiólogo intervencionista? ¿Qué hace un intervencionista? Bueno, nosotros lo que hacemos, para aquellos que están ahí sentados y que son de otras especialidades, pues pueden ver, nosotros trabajamos con otro tipo de materiales, no trabajamos con el bisturí o el escalpelo, como el cirujano, no abrimos, trabajamos con materiales, como pueden ver, de mínima invasión, y así se definen nuestros procedimientos. Son procedimientos de mínima invasión, que no quiere decir que lo que hagamos nosotros es mínimo. Es decir, nosotros entramos por pequeñas vías, pueden ser las vías naturales del cuerpo, percutáneo, como dijo Tobías, pinchar por cualquier lado que se pueda, entrar al cuerpo, pero ahí empieza la maniobra, ¿no? Dilatar una arteria, tapar una arteria, hacer cualquier cosa, ¿no?, que se pueda con todo este tipo de materiales y tecnología. Y el rey de todo, pues, es este, ¿no?, el catéter. Con el catéter probablemente hay gente que los identifica, ¿no? Ah, los del catéter ahí, ¿no? Pues sí. Lo que quiero decir, y ya terminando quién es y qué hacemos, es que no cualquier persona que tenga un catéter en la mano, no cualquier persona que piense que puede tener estas herramientas es un radiólogo intervencionista. Se requiere mucho más para hacer eso, como ya lo mencioné, y por eso es importante definir el lugar que nosotros tenemos. Existen disciplinas como los angiólogos, los cardiólogos, y todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿sí? Pero la base más sólida para hacer esto es la base del radiólogo intervencionista. Nosotros hemos transformado de la radiología convencional, estas son una máquina de tomografía, hemos convertido todos estos escenarios diagnósticos en reales salas de intervención. Esta es la misma sala donde ustedes vieron hace un minuto, la convertimos con medidas estériles y todos sistemas modernísimos de navegación, etcétera, en reales centros de mínima invasión. No son centros quirúrgicos, sino son centros de intervención. Aquí estamos, por ejemplo, haciendo una navegación asistida para una ablación de un tumor hepático, ¿sí? Esto es lo que es la radiología intervencionista, modificar esas cosas. ¿Y qué tenemos que ver ahora? Voy a dar un poco de las cosas que hacemos realmente en oncología. Por ejemplo, en oncología hepática, es de lo que voy a hablar hoy. ¿Qué hacemos en oncología hepática? Esta es una tabla que muchos de ustedes conocen, es la aburridísima tabla de los criterios de Barcelona que existe hace muchísimos años para tratamiento del hepatocarcinoma. Y los radiólogos intervencionistas ya están ahí y seguimos ahí desde hace mucho. Y en todos los estadios del hepatocarcinoma hay posibilidades en las que siempre tenemos que entrar. Ya sea de los estadios más iniciales, en donde, por ejemplo, cuando la resección se puede llevar a cabo, pues a veces necesitamos hacer una intervención para que el hígado crezca, la embolización de la vena porta, hasta los estadios finales, cuando el enfermo ya no tiene ninguna solución, pero que hay que ayudarle a que con cuidados paliativos nosotros, o el enfermo más bien, pues le vaya un poco mejor, ¿sí? Es decir, en hígado tenemos un campo enorme. Terapias intraarteriales, todo lo que entra por la arteria que pueda combatir un tumor. Hay muchas, están las embolizaciones normales, la famosa quimioembolización que muchos de ustedes ya han escuchado y la han visto y la han hecho. Esto sigue evolucionando, ahora ya se hacen terapias, por ejemplo, con estas partículas de drug-eluting beads que liberan medicamentos, hay otras cosas. Pero el radiólogo intervencionista hemos también cambiado. Nuestra rama es muy técnica, ¿sí? Tenemos que ser muy buenos, tenemos que ir como a un gimnasio y practicar y practicar y practicar, pero no solo hacemos eso. Nosotros tenemos ahora la necesidad y tenemos la responsabilidad de aprender de oncología bastante, una cosa muy profunda.
Como radiólogo intervencionista no nos tenemos que quedar nada más con que ya yo llego del catéter aquí, inyecto la partícula, me voy, no sé, ¿sí? Como aquí, por ejemplo, esta angiografía. Nosotros tenemos que entender de fisiología tumoral muchísimo, como de otras ramas, como dijo Manolo Mainar ahora, del pie diabético hay que entender que no es nada más una estructura ahí que nos sirve para caminar, sino que tiene una función. Requiere de oxígeno, requiere de ciertas cosas. También los tumores tenemos que entenderlos para poder combatirles mejor, ¿sí? Nosotros como radiólogos, observen estas imágenes, tenemos que entender los tumores así como son, ¿sí? Saber, por ejemplo, que un tumor no es una estructura que nos pertenezca. Es una estructura ajena al cuerpo que tiene vasos sanguíneos como estos, y son vasos sanguíneos que no son normales, son vasos sanguíneos que en muchos lugares tienen fugas, y por estas fugas salen sustancias, y en esa sustancia que se fuga de esos vasos sanguíneos va toda esa información que dice vamos a hacer metástasis aquí, vamos a hacer extensión del tumor por allá. Hay fenestraciones como estas, y estas fenestraciones nos ayudan a nosotros también, si las entendemos, a elegir el mejor método de tratamiento. ¿Por qué? Porque los materiales, estas son las partículas, por ejemplo, de elusión de droga, están diseñadas por gente que entiende de esto. Si tú entiendes de la fisiología, lo que el tumor requiere para ser exterminado, podemos crear materiales, ¿sí?, que van a combatir realmente o efectivamente ese tumor. En otras palabras, la radiología intervencionista es innovación también. Y nosotros innovamos, nosotros creamos, pensamos, ¿cierto? Hay muchísimos materiales, los stents, todo eso que se hizo, stents, catéteres, guías, etcétera, todas son hechas en general por gente que se ha puesto a pensar. Y la mayoría, muchísimos radiólogos intervencionistas hacen eso, lo siguen haciendo, lo seguimos haciendo, y es bellísimo. Esta es una imagen, por ejemplo, de un tumor, ¿no? Por ejemplo, el hepatocarcinoma. Y aquí pueden ver lo que decíamos, sí, la hipoxia es muy importante, hay que cerrar perfectamente los vasos sanguíneos con estas partículas. Esta es una arteria, ¿sí?, y está perfectamente cerrada. Pero también ahora tenemos la posibilidad, como mencioné, de hacer que estas partículas, con la ayuda de la nanotecnología, que muchos de ustedes han entendido ya y han escuchado, nosotros podemos hacer que esa partícula no solamente ocluya de forma mecánica un tumor, una arteria, sino que además traiga una información, que en este caso es una droga, y que la libere en el momento justo, en el lugar adecuado, para que el tumor, si no se muere por la isquemia, pues al menos también tenga una segunda forma de ser atacado, que es la droga citostática, la doxorubicina en este caso. Estos son resultados bellísimos, o sea, y esto lo hemos logrado. Por ejemplo, miren este paciente. Este es un paciente que se le hicieron algunas quimioterapias intraarteriales, quimioembolizaciones. Este es un tumor que nadie quería operar y nadie lo puede operar. El paciente llegó en una forma pues ya paliativa para ver qué le podíamos hacer. Se hizo la primera, aquí pueden ver el material que se depositó, se hizo una segunda, se fue haciendo hasta que el tumor fue tan pequeño que el paciente cambió de un estadio de desahucio, casi lo vamos a llamar así, cuando ningún cirujano ya le quería operar, no se podía hacer nada, a tener un tumor tan pequeño que el paciente fue resecado y al final no tenía más tumor. Es decir, las cosas que hacemos realmente tienen un impacto muy alto y tenemos que entenderlo. Ajá. Lo que también tenemos que entender es que nuestros métodos han demostrado, son jóvenes, ¿no?, en comparación con la cirugía, pero ya hay publicaciones que respaldan muchas cosas y hay muchos argumentos en favor de la radiología intervencionista o de nuestros métodos, en este caso en tratamiento de lesiones oncológicas, ¿no?, de hígado. Esta es una publicación reciente, y ¿cuál es lo que yo extraigo de esto? Que los métodos como esta Transarterial Chemoembolization, embolización, es un método terapéutico o es una opción terapéutica efectiva. Se demostró y se está viendo que tienen resultados. No solo eso, sino que ya muchos, por ejemplo, muchos criterios lo consideran como parte de las guidelines, de las líneas de tratamiento en ciertos pacientes, por ejemplo, con carcinoma hepatocelular en estadios avanzados. Esto ya es algo que está demostrado, sirve, y se tiene que hacer y se tiene que tomar en cuenta. Y no solo eso, también hemos demostrado que somos seguros. En comparación muchas veces con tratamientos sistémicos, que el paciente termina definitivamente el tratamiento porque no puede más, está quizá intoxicado o tiene efectos adversos, los métodos de radiología intervencionista han mostrado que si tú vas selectivo al tumor, puedes reducir las dosis de quimioterapéutico, etcétera, y los pacientes se van a su casa casi sin ningún otro problema. Entonces, esto es muy bueno. O sea, nosotros estamos, mi tema era de novedades y esta es una novedad para mí. El hecho de que la medicina está cambiando
no solamente a ser mínima invasiva, sino a dar una calidad de vida a los enfermos mucho mejor, gracias a estos métodos. Estos son las terapias intraarteriales, pero también hay otros métodos para tratar tumores, que es, por ejemplo, entrar directamente al tumor y quemarlo, las famosas ablaciones, ¿sí? La ablación, muchas personas, sí, vamos a hacer una radiofrecuencia, todo el mundo habla de lo que es la radiofrecuencia como algo, ya se entiende, ¿no? Es el término general que le dan a esas ablaciones, pero bueno, esto evolucionó también. Nosotros últimamente, hay unas nuevas máquinas que son las máquinas de microwave, ¿cómo se dice? Microondas. Las máquinas de microondas, como el horno de microondas que ustedes tienen, que ustedes pueden encender el horno y en un minuto se calienta, en segundos, ¿no? Se calienta un tejido. Pues lo mismo. Se vio que la radiofrecuencia era un poco lenta, que quizá quedaban células vivas, y entonces nosotros, se diseñaron máquinas nuevas y ahora es lo que se usa o lo que se pretende usar, máquinas que sean mucho más efectivas, ¿sí? Aquí pueden ver, por ejemplo, esta era la máquina de radiofrecuencia, un poquito en verde quiere decir que no está la temperatura tan alta, y las máquinas de microondas actualmente, miren, alcanzan temperaturas altísimas en mucho menos minutos, 6 minutos aquí contra 12, y eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque también el paciente se va más rápido a casa y con un tratamiento más efectivo, ¿sí? Voy a avanzar. Este, por ejemplo, es una foto de hace muchos años, y esto parecería la Plaza de las Ventas, ¿no? Ahí en Madrid, el paciente ahí todo lleno de estocadas ahí. Observen cómo no sabíamos antes tratar al enfermo. Antes no sabíamos cómo tratarlo, incluso se hacía en sedación, o sea, esto era una masacre, pobre señora. Y las agujas eran largas, eran gruesas, etc. Hoy en día esto es lo que se hace, y esta es la innovación. Ya vimos que la microonda es mejor, pero no nos quedamos ahí. Ahora sabemos que si hay un sistema de navegación para el coche que nos lleva con precisión y sin problemas de un punto A a un punto B, también podemos tener un sistema de navegación que nos lleve desde afuera de la piel, sin pasar riesgos por estructuras vasculares o la vesícula o el colon, directamente hasta el tumor. Y ahí es donde entra la parte que dije, ¿por qué es importante, sí, aceptar que somos radiólogos? Por esto. Tú puedes tomar los datos que te arroja, las imágenes que hiciste, hacer tu reconstrucción, girarla como tú quieras y decir, aquí voy a entrar, por aquí no lesiono nada, aquí está el riñón, entonces entro por acá, no hay neumotórax, etc. Y así puedes llegar al tumor, como pueden ver. Hay un brazo de robot que nos ayuda a estar en la posición en la que se determinó, y con una sola punción, esta es la imagen, un caso clínico de una paciente que no se sabía bien exactamente qué metástasis tenía, si era de mama, porque ya tenía un cáncer de mama, o si era un colorectal. El caso es que se tomó la biopsia, y al mismo tiempo aquí está la lesión, en el segmento 8, muy alta, muy cerca del pulmón, era mucha la distancia para llegar a esta lesión, ¿sí? Aquí la pueden ver, aquí está la lesión, imagínense todas esas estructuras, funcionar aquí el pulmón hubiera sido un problema, era difícil acceder a la lesión. Con este sistema se hizo un plano perfecto, este es como un tiro al blanco, ahora lo ven, ¿no? Que está en el centro, y cuando nosotros estamos, que ajustamos la máquina y se formó esta imagen, es cuando tenemos que disparar y ahí meter la aguja a los centímetros que nos dice. Y observen, o sea, esta fue una distancia de más de 30 centímetros que se hizo, se tomó la biopsia y al mismo tiempo se hizo la ablación, es decir, al mismo tiempo que biopsiamos, hicimos un diagnóstico para la quimioterapia posterior, hicimos la ablación. ¿Cuántas punciones creen que hicimos para esto? Una. Y el margen de error que tuvimos fue menor, es decir, la distancia que nosotros determinamos, la aguja se movió menos de 1 milímetro. Es decir, ya estamos hablando de sistemas tecnológicos súper modernos que ayudan muchísimo al enfermo. El enfermo se fue al otro día a casa sin tumor o sin metástasis, con un diagnóstico perfecto, ¿sí? Y sin ninguna complicación. Esta es la belleza de hoy en día. Y estas son las innovaciones que ofrece el radiólogo intervencionista y que en realidad lo ponen en un escalafón un poco encima en lo tecnológico de otras especialidades como las quirúrgicas. Esta es la imagen posterior, como pueden ver, la misma lesión, el tumor lleno de aire. ¿De qué es el aire? Del tejido que extraímos, la biopsia, y estos son los márgenes de ablación. El tumor está completamente quemado y nada en el pulmón, ningún problema, paciente feliz, ¿no? Espero. Sí, ahí. Bueno, y otra cosa muy importante, si esto lo hubiéramos hecho abierto, no sé qué incisión tuviéramos que haberle hecho al enfermo. La incisión que hicimos fue de 2 milímetros por lo máximo, o 3 máximo,
Pero este es un resultado que llama la atención. La intervención duró solamente 1 hora y 10 minutos, nada. Es una intervención bastante rápida, en realidad, comparado con otras cosas. Es decir, las instituciones ahorran dinero con nosotros también, porque somos rápidos, porque somos efectivos, porque el paciente no se va a quedar 3 semanas ahí con el drenaje, que ya hizo el absceso, que no sé qué, ¿no? Con nosotros, por lo general, si no hay complicaciones, y bueno, somos los profesionales, el paciente va a ir a casa rápido. Y esto también tiene un sentido social, porque el paciente va a disfrutar estar con su familia, y él no tiene que pasar el resto de sus días o lo poco tiempo que le queda al enfermo en la clínica, lo tiene que pasar ahí en la calle con los suyos. Y eso es algo que también, bueno, a mí me llena mucha satisfacción el saber que nosotros hacemos esto. Seguimos más allá, ya voy a terminar. No se quedó aquí la radiología intervencionista y no se va a quedar ahí, ¿sí? Hemos empezado a mezclar, hemos empezado a hacer otras cosas que eran imposibles, quizás hace 10, 5 años. Tomamos el diagnóstico, por ejemplo, del PET-CT. El PET-CT, los médicos nucleares tomaban un radionúclido, lo inyectaban en el cuerpo y veían, mira, aquí está el tumor, ya identificamos, el paciente tiene una metástasis. Entonces el radiólogo intervencionista pensó, si tú puedes hacer eso, también podríamos hacer que yo lleve esta información diagnóstica, pero con una carga de energía mayor y poder quemar ese tumor por vía intraarterial, por ejemplo, y se creó la radioembolización. La radioembolización es algo que se hizo ya hace un par de años, en Rambla se hizo, ¿cuándo se estableció? Apenas hace 3, 4 años que empezamos con el programa, ustedes ya tienen varios enfermos. Es algo paliativo, en realidad tampoco se pretende decir que vamos a curar a los enfermos, pero es esa combinación de métodos modernos. Es decir, por el árbol arterial, como pueden ver, entran partículas, como cuando la quimioembolización, exactamente, la embolización de tumores, pero no entran muchas. La cuestión es que esas partículas es como una bomba atómica, cada una lleva una carga de radiación tan importante que al estar con ella dentro del tumor, de pronto van a explotar, es decir, van a desarrollar esa energía que va a poder matar los tumores. Hay pacientes que en este momento no son candidatos a nada, no son candidatos ya ni a resecciones quirúrgicas, son resistentes a quimioterapias. Para nosotros antes eran pacientes que tampoco eran ya tratables, una lesión así de este tipo, completamente difusa en el hígado, ahí la pueden ver, se las marco en azul. Pues este es el tratamiento hoy en día. Hoy en día podemos hacer esta selectividad con esos materiales, como lo pueden ver, la energía se concentró exactamente donde estaban los tumores. Y sí, son casos extremos, pero ya existe una opción para estos enfermos también, ¿sí? Y los resultados a veces son sorprendentes. Miren la cantidad de energía que se puede aquí liberar, es muchísima. Y los resultados a veces son como este. Observen, este tumor es incluso peor que el primero que vimos. La compresión de la porta, aquí la vena porta la pueden ver, es un tumor masivo, nadie quería hacer nada con este enfermo. Lo enviaron a mi centro, hicimos la radioembolización. En 9 meses el paciente tenía esto. Misma situación. Un tumor inoperable se transformó en una situación operable, al final le hicieron la resección hepática y el paciente está libre de tumor. Es decir, se ha convertido todo esto en una especie de, no lo sé cómo definirlo, pero es interesante que hay estos resultados tan buenos a veces, ¿no? No siempre va a ser así, pero que sepamos los alcances que podemos tener. En resumen, ¿qué somos? ¿Qué es la radiología intervencionista? El radiólogo intervencionista, como cualquier médico, tenemos que estudiar, eso está claro. No nos tenemos que quedar con la cuestión de que simplemente somos una técnica manual nada más, tenemos que estudiar muchísimo, pero tenemos que innovar. El radiólogo intervencionista, como muchos otros, tiene que innovar y pensar. Y le puse doble N, perdón. Pero tenemos un futuro. ¿Y qué es ese futuro? Vamos a ver las 3 cosas que yo en lo particular pienso que es así. Nosotros tenemos un legado. El legado es el pasado que tenemos aquí, que está sentado aquí, por ejemplo, el maestro, ¿sí? Si nosotros recordamos de dónde venimos como médicos, nuestra formación, nuestras bases de fisiología, de anatomía, cómo aprendimos, por ejemplo, a hacer las primeras intervenciones, eso es un legado que tenemos que mantener y que tenemos siempre que tener en cuenta, ¿sí? Nuestra misión, tenemos una misión, una obligación. ¿Cuál es nuestra misión? Seguir estudiando, seguir formándonos. Como radiólogos intervencionistas, ese es el curso y este es el león que vieron ustedes hace poco. Nosotros en Lucerna también tenemos cursos como ustedes, también nos actualizamos, ofrecemos cursos técnicos para que la gente
comprenda qué es un material, comprenda qué es una partícula, para que comprendan cómo se hace determinado tipo de intervención. Aquí lo pueden ver, esta foto. Este es mi equipo, parte de mi equipo, y siempre discutimos el por qué, cuándo, cómo, qué está pasando con estas imágenes, qué está pasando con este enfermo. Esa es una obligación que tenemos, compartir el conocimiento de cualquier forma. De forma, sea un congreso, tenemos que seguir investigando. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy ahora hablando de hígado y de patología oncológica en hígado, pero una de las líneas de investigación más fuertes que en este momento me motivan a mí es el cáncer de páncreas. Por ejemplo, en cáncer de páncreas hay muy poca cosa que nosotros intervencionistas ofrecemos, y el cáncer de páncreas para los oncólogos es un dolor de cabeza. El paciente sufre mucho. Hay veces en que el enfermo recibe esas quimioterapias y suspende el tratamiento porque no puede más, o sea, no puede, y al final esos enfermos se mueren. En algún momento de mi paso por Rambla, yo leía mucho, me gustaba mucho y siempre sigo leyendo. Soy revisor, ahora leo todos los artículos que me mandan, soy revisor de revistas y me encanta leerlas porque aprende uno mucho. Y aquí este personaje que está aquí a mi izquierda me dijo un día, ¡ay, qué bonito!, me dice, qué bien que lees, ¿no? Y yo me sentí bien en ese momento, y porque para mí era como un complemento, ¿no? Y sí, leía, yo sabía de todo, si me preguntaban lo sabía, y iba y buscaba, y era muy, muy ávido de tener información. Pero me dice, el problema, me dice, tú lees mucho, pero ¿tú qué aportas a la sociedad? Exacto. ¿Tú qué le das tú estás leyendo, yo encuentro perfectamente eso, pero tú también tienes que compartir tus conocimientos. Es muy bonito leer, pero ¿y tú qué le das al otro? ¿Él aprende de ti? No. Y desde ese momento empezamos a escribir, o empecé al menos a escribir yo. Mis primeras publicaciones quizás no eran tan buenas, pero eran las primeras que hacía, y en realidad no eran tan malas, se va uno mejorando, pero esa es una misión que tenemos, y es una misión que el radiólogo intervencionista también tiene, como cualquier médico la debería de tener: compartir sus conocimientos, sentarse, escribir. Lo que a ti te parece estúpido, puede que alguien lo necesite en China, o ese problema que tú tuviste, del que tú saliste adelante, puede que esa información se esté requiriendo en algún otro centro, pero si tú te la quedas, nadie lo sabrá. No es para hacerte famoso los artículos es para que la medicina siga adelante. Y esta es la última publicación, acaba de salir este año, del nuevo tratamiento, o es un nuevo modelo de cáncer de páncreas. Espero que algún día, a lo mejor no lo voy a ver yo, pero algún día estoy seguro que esto va a salir adelante, alguien lo leerá, alguien se interesará. Pero mi objetivo era comunicar lo que hicimos. No se hace una publicación en un día, pero sí hay que hacerlo, esa es una obligación. Como dije, tenemos un legado, tenemos una misión, tenemos esa obligación de compartir, de estudiar, de ser mejores. Transmitir, ya lo dijimos, investigar, y voy a terminar con algo que quiero que quede muy claro: respetar y creer. Respetar al enfermo. ¿Cómo lo vamos a respetar? Siendo mejores, leyendo, buscando información, comunicando, pero también respetar nuestra profesión como médicos, como intervencionistas, como oncólogos, como cirujanos, y creer que todo lo que hagamos, por bien del enfermo y por bien de los colegas, como es esta sesión de hoy, sábado, yo creo que muchos quisieran estar en otro lado, pero esto que estamos aquí es un privilegio, créanme. No cualquiera tiene los huevos de venirse un sábado a sentar, escuchar un par de charlas y salir después de esa puerta y decir, de alguna forma somos mejores médicos, somos mejores profesionistas. Y eso nos tiene que llenar de satisfacción, y creer que somos buenos. No siempre tenemos que creer que somos malos para poder ser mejores. Creer que somos buenos, pero creer que tenemos potencial de ser mejores. ¿Ok? Y quiero agradecer esta oportunidad a todos ustedes de que me dieron la palabra aquí para estar con ustedes. Es un placer para mí, y bueno, un placer realmente. Gracias.